Vamos a conversar con el señor Víctor Lozada, vicepresidente de la Asociación de Exportadores ADEX. Señor Lozada, bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Antes de entrar a los temas para el cual lo hemos convocado, usted gentilmente accedió a esta entrevista, queríamos conocer su opinión sobre cómo le ha ido a los exportadores en estos primeros 100 días del gobierno. Bueno, la gestión de los exportadores trasciende, es difícil estacionarla en 10 días, en 100 días de gobierno, ¿no? Porque son actividades de largo plazo. Creo que en general el sector empresarial ha visto con mayor tranquilidad y confianza las acciones que ha venido tomando el gobierno. Creemos que se han tomado las medidas y las declaraciones correctas como para generar una mayor confianza entre los empresarios. Evidentemente todo cambio de gobierno genera cierta expectativa sobre inestabilidad, y creo que el presidente y en general el ejecutivo han dado señales que generan confianza. Sin embargo, el dólar bajo sigue siendo una piedra en el zapato para la actividad exportadora. No solamente el dólar bajo, sino el incremento significativo de todos los costos de producción. Podemos ver que si tenemos un cuadro del 2004 al 2011, el combustible, el galón de diésel casi ha duplicado o más que duplicado su valor, la mano de obra o el sueldo mínimo vital en términos de dólares del 2004 al 2011 se ha incrementado un 85%, el costo de la energía eléctrica o del kilowatt en más de 10%. En general, todos los costos de producción han tenido incrementos significativos en dólares, y lo cual hace que perdamos competitividad, ¿no? Ha afectado en general a todo el sector exportador, pero sobre todo al exportador no tradicional, que es el más vulnerable y el que más mano de obra y más empleo genera. Ahora, a nivel del Parlamento se están anunciando posibles cambios en el régimen laboral agrario. Algunos congresistas señalan que el jornal se está pagando en 19 soles cuando debería ser 26. ¿Es así en la realidad? No, yo estuve en la Comisión de Congreso de la República, en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República la semana pasada, y hay una serie de confusión y desinformación en general sobre este tema. El régimen laboral agrario es un régimen que ha permitido la formalización del sector agrario desde que comenzó a la fecha. Bueno, en el año 2000 habían 13.000 trabajadores del sector agrario con seguridad social. Hoy en día tenemos más de 260.000. Ha permitido la formalización, la generación de puestos de trabajo. La remuneración en el régimen agrario incluye 15 días de vacaciones, 15 días de CTS, media gratificación en julio y 15 días de gratificaciones en diciembre. Todo eso se prorratea y se concentra en el sueldo mensual o semanal o diario, como se ha hecho referencia, y el mínimo que se puede pagar es 26.50 por ley. Entonces, cuando alguien habla de 19 o 17, no tiene nada que ver con el régimen laboral agrario, es un tema de ilegalidad. Ahora, en el sector agroexportador, difícilmente alguien paga 26.50. La remuneración promedio está por encima de los 32 soles. Y ese es el tema importante, porque al estar la remuneración en 26.50, el espacio a premiar la capacidad, la capacitación, la productividad, el tiempo que tiene la estabilidad en el trabajo permite estos premios adicionales y pagar por encima de los 26.50. Ahora, cuando se habla de 19 o de 17, no tiene nada que ver con el tema, con la ley, es un tema de fiscalización, es un tema de ilegalidad, ¿no? Estos puestos son temporales, los en el sector agrario. Este es otro tema importantísimo. El sector agrario, por la naturaleza misma del negocio, tiene la capacidad de tener una base laboral estable y picos importantes de acuerdo a las actividades, que también se lo explicamos a la Comisión de Trabajo. Vamos a decir, si uno necesita en una poda para la época de uvas 26 personas, pero esto dura, no sé, 5 semanas o 6 semanas, y el resto del año necesita 7 personas por hectárea, es imposible pretender estabilidad laboral por esos 20 puestos de trabajo
que se van a utilizar durante 6 o 7 semanas, pero que además se necesitan en la cosecha de cítricos, o en la cosecha de espárragos, o en la cosecha de otras actividades agrícolas. Entonces, lo importante acá es ver que el gran perjudicado, si se modifican este régimen de contratación, va a ser el trabajador, porque lo que se va a hacer es generar desempleo e incentivar la informalidad. De manera entonces que los sueldos están sobre los 26.50 y hasta 32. No, y más de 32 también. 32. O sea, sitios como Ica, Chiclayo, Trujillo, el norte, hay zonas en que hay pleno empleo y el precio del jornal diario o la mano de obra lo establece el mercado. Pero vamos que el mínimo que establece la ley es 26.50. Ya, correcto. Ahora, ¿cuál es el futuro en el campo de las agroexportaciones, teniendo en cuenta, y exportaciones en general, teniendo en cuenta el panorama que se nos viene con el problema de Europa, el problema de Estados Unidos? ¿Cómo están observando ustedes eso y cuáles son las recomendaciones? ¿Qué hay que hacer para evitar que haya un impacto fuerte, si es que lo va a haber? Bueno, en primer lugar, el Perú tiene condiciones, como todos sabemos, excepcionales para hacer agricultura, y deberíamos trazarnos como objetivo convertirnos en el proveedor estratégico de alimentos para el mundo. Tenemos las capacidades y tenemos las condiciones naturales para hacerlo. Si analizamos lo que pasó en la crisis del 2008, hacia el tercer trimestre del 2008 comenzó la desaceleración que se acentuó hasta el segundo trimestre del 2009, cayeron las exportaciones de manera significativa y en la misma proporción cayó el PBI y en la misma proporción se generó desempleo. Se perdieron 106.000 puestos de trabajo. Es difícil hacer predicciones de qué tan grave va a ser la crisis, si va a ser similar a la del 2008 o va a ser más tenue, pero sin lugar a dudas, este entorno internacional desfavorable que preveemos para los próximos meses va a afectar los mercados hacia los que vamos los exportadores. Por lo tanto, va a haber un tema de mayor competencia, precios menores, una reducción en la demanda, mayor cautela en los compradores, manejos de stocks más cortos, y para eso tenemos que estar prevenidos. ¿Sería necesario un tercer paquete de estímulos para el sector exportador, como ya se ha adelantado? Es lo que nosotros venimos solicitándole al gobierno de manera anticipada. Lo hicimos en el año 2008 y el ministro de Economía de ese entonces, el señor Valdivieso, dijo que estábamos blindados, que el Perú estaba blindado y que mínimo crecíamos 5%, el PBI crecía 5% en el 2009. No, la realidad nos demostró que no estamos blindados, estamos mejor preparados, tenemos las herramientas y los recursos para enfrentar la crisis, pero si las decisiones no se toman de manera oportuna, después, digamos, es muy difícil o digamos, se generan pérdidas que nadie espera. Entonces, sí, nosotros hemos visto que con gran acierto el Ejecutivo ha pasado paquetes de estímulo para enfrentar esta crisis, pero todos enfocados al mercado interno. Y nos preocupa porque la crisis no la tenemos acá, la crisis viene por contagio, la crisis viene de afuera, y a los primeros que va a golpear es a los exportadores. Y es en ese sentido que creemos que se está perdiendo tiempo valioso en tomar medidas de apoyo y de respaldo al sector exportador, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes plantearían? Hemos propuesto varias cosas. En primer lugar, creemos que tiene que mejorarse el sistema promoverse la diversificación del mercado con más profesionales en desarrollo de mercados, con mayor presupuesto para PROMPERÚ, para MINCETUR, con mayor cantidad de agregadurías comerciales que tengan más recursos, no solamente económicos, sino también humanos. Tiene que incentivarse la capacitación del personal, tienen que hacerse incentivos tributarios a la reinversión de utilidades, mejorar infraestructura. Tenemos unos sobrecostos en infraestructura y en operaciones logísticas tremendas, tanto en puertos como en aeropuertos, y creemos que ante la coyuntura actual de contracción de los mercados internacionales y la caída del tipo de cambio, debe incrementarse de manera temporal, como se hizo anteriormente,
de manera temporal el drawback o la tasa de devolución por un periodo que dure la crisis. Con respecto a la Expo Alimentaria, ¿de qué manera ayuda a dinamizar el sector? La Expo Alimentaria es una feria, ustedes tuvieron la gentileza de invitarme antes de la realización de la misma, di algunas cifras. En su tercera edición nunca acaba de sorprendernos, porque siempre excede largamente los pronósticos que habíamos hecho y las expectativas que teníamos. Ha permitido la generación de más de 470 millones de dólares en operaciones, en negocios, con la visita de más de 1.700 compradores internacionales. Nos hemos posicionado sin lugar a dudas como la feria más importante de alimentos de la región y tremendamente inclusiva, porque han habido como 50 o 60 empresas participando de las regiones, de Perú Natura. Ha sido una feria para todos los exportadores, ¿no? Desde los muy pequeños, los que están en clústeres productivos, hasta las empresas ya consolidadas. ¿Y hay planes para la cuarta edición? Sí, el próximo año queremos seguir creciendo, tener una mayor convocatoria, tener mayor parte del Ministerio de Agricultura ha manifestado su interés en lograr una mayor participación de las regiones y de los pequeños y medianos exportadores, y sin lugar a dudas vamos a seguir creciendo y avanzando en este sentido. Muy bien, están bien claras sus propuestas, los planteamientos que está usted haciendo. Ojalá cuanto antes se tomen las medidas del caso para evitar que el impacto sea fuerte en esta crisis que se avecina. Muchas gracias, señor Carlos Lozada, vicepresidente de la Asociación de Exportadores, AREX. Muy amable, gracias. Gracias por